A lo largo de este espacio hemos visto los distintos ángulos del regreso a clases. Hablamos de esta carta responsiva que tienen que firmar los padres de familia, sus implicaciones legales, hasta dónde podría llegar pues el hecho de que se autorice, ¿no? el que vayan los niños de manera presencial y las obligaciones que tienen el Estado como tal y por supuesto los padres de familia. Hicimos un análisis político, ahora falta todavía el poder analizar cuál es la circunstancia y el contexto que tenemos para este retorno a clases. Le agradezco mucho a Arturo Barba, periodista especializado en temas de ciencia, salud y tecnología, que nos acompaña hoy. Querido Arturo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Al contrario, Magda, es un placer estar con ustedes. Oye, a ver, me parece que esta pregunta sin duda es obligatoria. ¿Es oportuno el regreso a clases en medio de este tsunami de contagios que tenemos? No, la verdad es que por más optimistas que fuéramos, no hay condiciones adecuadas para que los adolescentes, las niñas y niños de nuestro país regresen de manera segura a clases presenciales. Este es un problema sistémico que afecta a nuestro país, las condiciones de las escuelas, los salones, en donde en un 40% de las escuelas del país no hay agua potable y por supuesto no tienen las condiciones para permitir una buena ventilación y establecer una distancia adecuada y en fin, yo creo que sería un enorme riesgo, sobre todo considerando que ahorita en nuestro país y en el mundo predomina la variante Delta del coronavirus, que es mucho más infeccioso que la que se originó en Wuhan, China, y que además de que es más infeccioso, puede eludir algunos porcentajes de la protección de las vacunas o de aquellas personas que ya han sido infectadas. También otra característica, sí, te escucho. Otra característica que han encontrado es que afecta también más a adolescentes, jóvenes y también a niñas y niños. Déjame pararte en este punto, porque me parece que ahí es sumamente importante lo que estás mencionando, Arturo. A ver, estamos viendo cómo han crecido los casos de menores de edad y eso también es necesario que voltemos a verlo, ¿no? Sin embargo, aquí hay una gran duda. ¿Cuáles son los casos que se están agravando en torno a los menores que han resultado positivos a COVID-19? ¿Son aquellos que tienen alguna comorbilidad, alguna condición genética? ¿O qué es lo que está marcando esa diferencia? Que también es un aspecto que hay que considerar. Sí, claro, Magda. Mira, de acuerdo a las estadísticas del propio gobierno mexicano, a lo largo de la pandemia han fallecido 2,000 menores de edad por el coronavirus. Sin embargo, no se tiene el dato estadístico de qué porcentaje tenía comorbilidades. Sin embargo, en Estados Unidos se ha visto que el 60% de los menores de edad que han fallecido por COVID tenían sobrepeso y también padecían cuadro de diabetes. Entonces, sí existe un fuerte rasgo de gravedad y riesgo de muerte en aquellos menores de edad que padecen diabetes o sobrepeso. Y hay que recordar que México es el primer lugar a nivel mundial con obesidad infantil. Entonces, Sí, el en riesgo en efecto, creo nuestro que le país das al es clavo. muy alto. Le das al clavo. El riesgo que tenemos en ese sentido es sumamente alto, considerando estos niveles de obesidad entre los pequeños. ¿Quién se va a responsabilizar entonces por los contagios que se lleguen a presentar en las escuelas? Arturo, platicábamos hace un momento pues acerca de las implicaciones legales que tiene esta carta responsiva. ¿Qué nos dices también desde tu perspectiva y con ese análisis que tienes pues en torno también a los ejemplos de lo que ha acontecido en otras partes del mundo, de otros países que lograron regresar con éxito a las escuelas? En la mayoría de los países donde ya tienen clases presenciales, Magda, la mayoría de los adolescentes ya han sido vacunados. Debemos recordar que la mayoría de las vacunas ya se probaron con grupos de edad de menores de 17 a 12 años, y por ejemplo en Estados Unidos ya se vacunó a un buen porcentaje de este grupo poblacional. El paso siguiente que se debe tener en México es justamente vacunar a los adolescentes. Y aún no se han probado a nivel mundial las vacunas en niños y niñas,
pero ya están 2 vacunas de las que se están aplicando en México, se están probando en niños menores de 12 años hasta bebés de 6 meses. Seguramente en pocas semanas vamos a tener los resultados de la seguridad y la eficacia de estas vacunas. Ahora, la vacuna no solamente protege a los niños para enfermarse de manera grave o crítica, sino que además ayuda a evitar una mayor propagación. Los niños tienen una baja incidencia de infección, pero son propagadores, es decir, pueden contagiar a sus familiares y a sus profesores. Entonces, hacia allá debemos de orientar los esfuerzos de vacunación para que los adolescentes y las niñas y niños no contagien a sus familiares y profesores. Hasta que no se cumpla esta condición, creo que no existe seguridad para que regresen a clases presenciales. En Suecia, en Israel, en el Reino Unido, así lo han hecho y así se debería hacer aquí en nuestro país. Fíjate que leí en tu cuenta de Twitter lo que mencionabas, ¿no? Mientras tanto, siguen más de 18 millones de vacunas sin aplicarse, viajando por el país, cuando tendríamos que estar acelerando esa estrategia de vacunación. De acuerdo a las estadísticas del propio secretario de Salud y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hay 18 millones de vacunas viajando, dirigiéndose a algún punto del país. El problema es que esta es una constante desde hace varios meses. Se encuentran viajando varias vacunas. Deberían de contratar un servicio de mensajería o enviarlas por palomas mensajeras para que lleguen a tiempo, porque no podemos darnos el lujo de tener tantas vacunas sin aplicarse. Oye, también otra de las preocupaciones que tienen, pero ahora vámonos del lado de los académicos, de los maestros, pues ¿qué va a pasar con ellos, no? Porque finalmente la vacuna CanSino ahora ya fluye información de que muy probablemente se va a requerir una segunda dosis. Sí, la vacuna CanSino siempre fue la de menor eficiencia de todas las vacunas que se están aplicando en todo el mundo. Su eficiencia es de apenas el 60% de protección contra el coronavirus. Y ahora con la nueva variante su protección es todavía menor. Por lo tanto, debería de fortalecerse, aplicarse una segunda dosis como ya lo están haciendo en otras partes del mundo, o combinar esta vacuna CanSino con cualquiera otra que se están aplicando en nuestro país. De esa manera se va a tener una mayor protección para los profesores y las maestras y maestros. Yo creo que la estrategia de vacunación no ha funcionado, ha sido muy lenta, extremadamente lenta, y siguen llegando a cuentagotas, Magda, pero como se ocultaron los contratos que se firmaron con las empresas farmacéuticas productoras de vacunas, no sabemos qué es lo que pasa, si el gobierno no está pagando a tiempo, si la farmacéutica no tiene la capacidad de producción, no sabemos, se queda todo en el ramo de la especulación. Arturo, no me gustaría que nos despidiéramos sin antes recordarle también a los colegas periodistas, se abre ya esta segunda edición del Diplomado de Investigación, de Periodismo de Investigación. Sí, mira, la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM Coajimalpa, preocupado por la preparación de nuestros periodistas, realiza este diplomado anual que este año se orienta hacia la pandemia. Como es un problema de urgencia nacional y mundial, los esfuerzos de la formación de periodistas que hacen investigación, periodistas que mejoren la calidad de su trabajo, pueden tomar este diplomado para capacitarse y brindarle a la sociedad la información que requiere para entender y comprender este fenómeno de la pandemia y muchos otros elementos que hay en nuestro país, por ejemplo, la corrupción terrible que todavía persiste en nuestro país. Para que tengamos periodismo de calidad. Arturo, muchísimas gracias por estos minutos, te mando un abrazo enorme y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias a ti, Magda. Hasta luego.